Buenas tardes, jóvenes. Vamos a checar. Estos son los ejercicios que se habían quedado de tarea. A, B, C y D. Todos estos tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, para que los puedan checar en el canal y les pongan pausa y los puedan copiar y me los manden. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de caída libre y nos vamos a apoyar con lectura de varios. Carlos, ¿podrías leer los dos párrafos, por favor? Algo que hemos aprendido desde que éramos niños es que los objetos caen cuando los soltamos. También hemos visto que los objetos no parecen caer siempre de la misma forma, ya que algunos lo hacen más rápido que otros. Algunas especies de seres vivos han desarrollado para su supervivencia estrategias que les permiten caer de forma distinta a otras. Por ejemplo, las ardillas voladoras y, y algunas semillas aprovechan la resistencia del aire para caer con menor rapidez que una piedra. Bien, estos ejemplos, ¿por qué son? Ustedes han visto estas ardillas voladoras cuando extienden sus brazos, tienen como una especie de exceso de piel que hace que rompa el viento, bueno, que no se rompa más bien, y como que va planeando. Lo mismo pasa con estas semillas. Por ejemplo, los dientes de león, si los han visto, los que son esponjositos, estos al momento que sopla el viento, van así, o sea, no caen directo, sino como que van flotando y ya, caen. Ese es el tipo de ejemplos que les está poniendo. Bien, el siguiente, los tres párrafos los puedes leer, por favor, Miguel. Si se logra reducir la fricción o fuerza que se aporte al movimiento con el medio que los rodea, el aire para los ejemplos anteriores, y mientras no se apliquen otras fuerzas sobre el objeto más que su peso, se dice que éste presenta un movimiento en caída libre. En esas circunstancias, la ardilla voladora y la piedra caerán con la misma rapidez. Aristóteles decía que los cuerpos más pesados caen primero que los ligeros, y Galileo Galilei decía que los cuerpos ligeros y pesados caen al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas? Ahí Al tantito. caer un cuerpo libremente, Gracias. Ahí se acuerdan que esto lo vimos en las primeras clases que tuvimos sobre cómo comprobar si quién tenía razón y habíamos visto, ¿no? Que Galileo Galilei sí tenía razón, pero en ciertas condiciones pasaba esto, que caían al mismo tiempo. No sé si recuerdan eso, que lo estuvimos checando. Bien, continúa Miguel, por favor. al caer un cuerpo libremente, este adquiere un movimiento acelerado. En condiciones de vacío perfecto, todos los cuerpos caen al mismo tiempo, independientemente de su forma y su masa. Bien, y esto es lo que nosotros comentábamos acerca de ese video. Continuamos. ¿Puedes leer, por favor, Gerardo? Dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad y se representa por la letra G. Si la distancia no es grande, esta aceleración permanece constante durante la caída y su valor en la proximidad de la Tierra es 9.806 metros sobre segundos al cuadrado, que por conversión tomaremos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Puesto que la aceleración gravitacional es constante, se utiliza las mismas ecuaciones del movimiento, pero con la condición de que ya conocemos el valor de la aceleración g, que sustituye en estas ecuaciones por la variable de la aceleración a. En los problemas relacionados con la caída libre, es importante determinar la dirección. Si el movimiento es descendente hacia abajo, se toma el valor de g como positivo, ya que los cuerpos tienden a caer por el efecto de la gravedad y son atraídos hacia el centro de la Tierra. Si el movimiento es ascendente hacia arriba, se toma el valor de g como negativo, ya que va en sentido contrario al de la gravedad. Bien, recuerden aquí algo muy importante. Ya tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas. Ahora se incluye lo que es la gravedad.
considerar el valor de la gravedad va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es algo muy importante y de ahí nos vamos a ir con los ejercicios así. Ahora, otra, nos está diciendo que si va hacia abajo, o sea, si un problema nos dice calcula cuánto es la velocidad en una caída, ¿qué tal? Es caída, ¿ok? Nos está diciendo que va hacia abajo, entonces va a ser en forma positiva. Y si va hacia arriba, va a ser en negativo. Es como lo que estábamos viendo con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Se acuerdan que cuando disminuía, o sea, si vemos 10, 14, 18, 22 y de repente cae a 18, hubo una desaceleración o un frenado? Entonces, así es más o menos esto. Hay que considerar esas leyes, por favor. Bien, el siguiente. Por lo tanto, las formas utilizadas para la caída libre quedan de la siguiente manera. Y aquí tenemos esta. ¿De qué dijimos que es? Distancia. Bien, por velocidad inicial más velocidad final, esto entre 2. Y esto lo va a multiplicar, ¿qué? Por tiempo. Muy bien. Y aquí tenemos igual, para calcular esta parte tenemos que sacar velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Igual aquí, distancia, velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Y así tenemos estas igual, es 2 por gravedad igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y ya de ahí tenemos que es importante resaltar que cuando resolvemos este tipo de ejercicios, si se suelta un objeto, no se le está imprimiendo velocidad alguna, por lo que parte del reposo, que sería velocidad inicial, es igual a 0, a menos que se indique que es lanzado con cierta velocidad que se tomará como la velocidad inicial. Bien, aquí es importante eso, considerar. Recuerden, si se suelta, no va a tener una velocidad inicial o el valor va a ser 0. Eso ya lo conocemos. Pero si se dice que se aventó, tendríamos que tomar en cuenta cuál es la velocidad con la que se aventó. Bien, y de ahí tenemos unos ejemplos. ¿Podrías leerlo, por favor? Arely. Sí, profe. Dice, una persona deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio. Calcula su velocidad y posición después de 1, 2, 3 y 4 segundos, así como la velocidad con la que chocará con el piso. Datos. Ahí hay tantito. Recuerden, hay que identificar nuestros datos. Es muy importante para poder resolver nuestros problemas. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Tenemos que calcular velocidad en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos y en 4 segundos. Bien, tenemos velocidad inicial, la conocemos, que es 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque es algo que cayó. Bien, se dejó caer, perdón. Tenemos la fuerza de gravedad, esa ya la conocemos, está dada, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, tenemos que sustituir dependiendo del tiempo, 1, 2, 3, 4 segundos y necesitamos calcular la velocidad final. Entonces, fórmulas y despejes. ¿Cuál fórmula tenemos aquí? Que es la de velocidad final para obtener esto. Bien, después tenemos la distancia. Esta necesitamos sacarla. Y dice, como la piedra se suelta, la velocidad inicial es 0, por lo que las fórmulas se convierten en, o sea, como aquí ya tenemos ya no es necesario desarrollar todo como lo hemos venido haciendo, velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Y después tenemos distancia, es igual a 1 medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Y así lo vamos a ir sacando. Acuérdense que el tiempo va a ser por 1, por 2, por 3 y por 4 segundos, dependiendo de lo que nos están pidiendo. Aquí nos están pidiendo esos 4. Entonces, la sustitución para el segundo 1 va a ser, velocidad final va a ser igual a la gravedad metro sobre segundo por 1. Y esta va a ser así. ¿Vale? La velocidad que tenemos final en lo que es el segundo 1. La distancia que recorrió tenemos 1 medio por 9.81 metros al cuadrado. Perdón, metros sobre segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Y nos va a salir este resultado.
Esta va a ser la distancia recorrida en el segundo 1 con esta velocidad. Bien, ahora con el segundo 2 tenemos velocidad final va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos. Jóvenes, ¿por qué por 2 segundos? Porque nos están pidiendo sacar en el tiempo de 2 segundos. Recuerden, tenemos que sacar de 1, 2, 3 y 4 segundos. Entonces tenemos que calcular cada uno de ellos. Y ya, de ahí nos sale 19.62 metros sobre segundo. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Bien, tenemos distancia, es 1 medio por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto que sale lo vamos a multiplicar por 2 segundos al cuadrado y nos va a salir a 19.62 metros. Ahí ya va. Si se dan cuenta, ya tenemos la velocidad en el segundo 2 y la distancia en el segundo 2. Para el segundo 3, ¿cómo es? Tenemos velocidad final va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por esto 3 segundos y nos sale a 29.43 metros sobre segundo. Ahora, para sacar la distancia en el segundo 3 va a ser 1 medio por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, esto por 3 segundos al cuadrado y va a ser igual a 44.14 metros. Recuerden, para el segundo 3 la velocidad final va a ser de 29.43 metros sobre segundo y la distancia que recorrió fue de 44.14 metros. Y así vamos con el último, segundo 4, la velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Esto va a ser igual a 39.24 metros sobre segundo. Ahora necesitamos calcular la distancia en el segundo 4. Distancia va a ser 1 medio por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, eso va a ser igual a 78.48 metros. Y ya obtuvimos la velocidad final y la distancia en los 4 segundos que nos están pidiendo. Y así lo tenemos. El resultado, ¿cuál es? La pelota recorrerá 4.91 metros en un segundo con una velocidad final de 9.91 metros sobre segundo. 19.62 metros en 2 segundos con una velocidad final de 19.62, perdón, arriba era de 4.91. 19.62 metros sobre segundo. La de 3 segundos es de 44.14 metros y la velocidad final es de 29.43 metros sobre segundo. Y para el segundo 4 tenemos que la distancia es de 78.48 metros y la velocidad final fue de 39.24 metros sobre segundo. Y ya, simplemente fue sustituir y entender qué nos está pidiendo realmente. Aquí recuerden, como ya tenemos las velocidades, no es necesario sacar todo esto. Recuerden, ¿por qué razón? Aquí, ¿qué pasa si a nosotros le sumamos la velocidad inicial que sabemos que es 0? No va a afectar en nada. Entonces, por esa razón, no le sumamos el 0, o sea, quitamos esta parte. Al igual que esta de acá la quitamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad inicial es 0. Bien, cuando se suelta, cuando se avienta, es diferente. Ahí tenemos que conocer cuál es la velocidad inicial. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. ¿Puedes leer el problema, por favor, Jesús? ¿Escuchan a su compañero? No. Bueno, Carlos, ¿podrías leer, por favor? Un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros de profundidad. Calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. Bien, ahí tantito, gracias. Los datos, ¿cuáles son? Si lo dejó caer,
la velocidad inicial es 0. Bien, la gravedad la conocemos, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final no la conocemos, pero sí tenemos el tiempo, que es de 8 segundos. Entonces, la fórmula y despeje, ¿cuál es? La de velocidad final, ¿sale? Que va a ser igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Aquí, jóvenes, ¿qué podemos hacer? Omitir esto, ¿cierto o no? Sí, ¿por qué? Porque sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces no nos afecta en nada. ¿Bien? Entonces tenemos aquí velocidad final va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la de la gravedad, por 8 segundos. Esto nos da un total de 78.48 metros sobre segundo. Entonces, la piedra llegará al fondo del pozo con una velocidad final de 78.48 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, son ejercicios muy sencillos, nada más es cuestión de razonar y entender qué datos tenemos y qué nos está pidiendo realmente y cuáles podemos omitir, que en este caso, pues es la velocidad inicial. Bien, el siguiente ejemplo que tenemos, ¿lo puedes leer, por favor, Ricardo? No hay ningún Ricardo, ¿sí? Sí, está su compañero. ¿O ya se salió? Acá. Ya se salió su compañero, yo creo. Sí, ya. Ok, bueno. Por favor, Miguel, otra vez tú. Un niño lanza hacia abajo una piedra con una velocidad de 2 metros sobre segundo desde lo alto de un árbol de 7 metros de altura. Calcula en cuánto tiempo llegará al piso y con qué velocidad lo hará. Bien, gracias. Aquí nos está diciendo que lo lanza ya con una velocidad. Entonces, ya tenemos una velocidad inicial que es de 2 metros sobre segundo. La distancia es de 7 metros. Recuerden que nos está pidiendo el tiempo en el que va a llegar. Bien, tenemos la gravedad, que ya sabemos, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de aquí tenemos el tiempo, no los están pidiendo, y la velocidad final no las están pidiendo. Ahora, fórmulas y despejes. Tenemos 2 que va a multiplicar a la gravedad por la distancia y va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Tenemos, para obtener lo que es la velocidad final, recuerden que es para despejar, como si fueran sus ejercicios de ecuaciones. Necesitamos sacar, ¿qué, jóvenes? Nos están pidiendo la velocidad final, entonces hay que despejar esta velocidad final. Obviamente, al pasar esto, vamos a cambiar signos. Si este estaba restando, va a pasar sumando de este lado después del signo de igual. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad, jóvenes? Que lo han estado viendo, me imagino que en pensamiento matemático. Bien, perfecto. Entonces vamos bien. Tenemos que 2 por la gravedad por distancia más velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a velocidad final al cuadrado. Ahora, velocidad final, como está al cuadrado, hay que quitar ese cuadrado, va a pasar a sacar raíz, ¿cierto? De este lado, después del igual, va a ser raíz cuadrada de 2 por gravedad por distancia más la velocidad inicial al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando ahorita para sacar velocidad final. También tenemos esta, que es velocidad final, es igual a velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Pero aquí, jóvenes, ¿tenemos tiempo? No lo tenemos. Por esa razón, no vamos a utilizar esta. ¿Bien? Eso es lo que necesitamos checar. Si nosotros usáramos esta, tendríamos que despejar. Entonces, es mucho más fácil irnos con esta fórmula. Acuérdense, para que no se les haga complicado, esta fórmula, velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por distancia más velocidad inicial al cuadrado. Esa es una fórmula que ustedes necesitan destacar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta la van a ver y van a decir, ay, no, qué complicado. Acuérdense de esta, que ya está despejada, ¿sale? Para sacar la velocidad final. Bien, en este caso vamos a tener velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a gravedad por tiempo y vamos a despejar esta parte igual. El tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Aquí, esta es otra para sacar el tiempo.
Las dos fórmulas que vamos a necesitar va a ser velocidad final y la de tiempo. Estas no las podemos usar, ¿por qué? Porque no tenemos estos datos, entonces tendríamos que despejar. Recuerden hacer eso como nota. Tiempo y velocidad final. Esas son las fórmulas que yo requiero para sacar mis datos. Ok, vamos a pasar a sustituir. Tenemos velocidad final, va a ser igual a 2 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia, que son 7 metros. Esto más 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos va a dar un resultado de 11.89 metros sobre segundo. Y ahí ya tendríamos lo que es la velocidad final. Ahora, el tiempo, vamos a sustituir. Tenemos la velocidad final, que es 11.89 metros sobre segundo, menos, aquí tenemos la velocidad inicial, que es 2 metros sobre segundo, y esto va a ir entre la gravedad. Acuérdense que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al momento que nosotros resolvemos esto, nos va a dar el total de 1 segundo. Acuérdense de esto, cómo podemos obtener estos resultados con la fórmula, con este ejemplo que teníamos para despejar y obtener unidades. No sé si se acuerdan. Con esta, medios por medios, extremos por extremos, y ya podemos obtener las unidades. Bien, estos son los ejercicios que nosotros tenemos de caída libre. Voy a dejar de compartir, jóvenes, y detengo la grabación.